Bienvenido, viajero sin fronteras. Yo soy Michelle Uzumaki. Abro portales, creo historias con miles de aventuras que esperan por ser escuchadas y vividas. ¿Qué piensas que hubiera pasado si empieza mi misión? Dejo realidades con fuego y pasión. Capítulo 11. Vientos de invierno. Un mapa se extendía ante él, se inclinó sobre la mesa donde descansaba, pasando la mirada sobre él lentamente, capaz ya de ubicar las tropas en su mente, piezas moviéndose hacia su objetivo de mil maneras diferentes, mientras imaginaba lo que se le opondría. La puerta del estudio se abrió y la puerta corrediza se cerró de golpe contra la pared con un chasquido que casi pareció hacer vibrar los libros que descansaban en sus estantes en la pared. Ella cruzó el umbral y él levantó la vista del mapa hacia ella, encontrando sus ojos tan pronto como ella entró. Ella le sostuvo una mirada que él no pudo identificar. Quizás porque no quería, la verdad. Me has estado evitando, dijo ella. Lo había sido. Podía admitirlo. Y tú me has estado buscando, le acusa en cambio. Ella dio un paso más cerca, sus pasos apenas hacían ruido salvo los leves hilos de ropa deslizándose sobre su piel mientras caminaba. Ella miró el mapa y su rostro se puso sombrío. ¿Estás planeando marchar? No era una pregunta y por eso no respondió. Se hizo un silencio denso y pesado entre ellos. Ella abrió la boca y tomó aire para hablar antes de que él la interrumpiera. No, dijo, y continuó antes de que ella pudiera recuperarse de su tono brusco. Por tu culpa, no maté a tu hermano ese día. Es una decisión cuyo precio aún no he asimilado del todo. No me pedirás más, Sabaku. Él le pedía, le rogaba que no lo hiciera, ella lo vio. Le pedía como solo él podía, que no lo obligara a elegir de nuevo, y en verdad, su corazón se conmovió por él. La compasión, la simpatía y la gratitud la convirtieron en fragmentos de emociones encontradas. Ella sabía lo que hacía. Que estaba cometiendo el crimen que él sabía que cometería si llegaba a ese punto. Del que la había acusado de planear cometer en el pasado cuando ella lo ayudó. Ella se estaba aprovechando de lo que él pudiera sentir por ella, y de su propia confusión, para ayudar a su gente, a su aldea y a Gaara. Y sin vergüenza lo hizo, porque podía, porque ya había funcionado una vez. Y aunque el arrepentimiento estaba en su corazón, más agudamente que cualquier otra cosa que pudiera sentir o no sentir por este hombre en ese momento, Gaara era su hermano. Él la había estado evitando, y ella no podía culparlo. Por favor, comenzó ella antes de que él la interrumpiera nuevamente, poniéndose de pie en toda su altura mientras la miraba con ojos tan fríos como glaciares ante su insistencia. He tomado mi decisión. Como lo hizo tu hermano. Oyó pasos y volvió la vista hacia la puerta por donde empezaron a entrar personas, primero 2, luego 3, 2 más. Reconoció a algunos. Y cuando Yoshiro entró con su sobrino Toyoisa, sus sospechas se confirmaron. Naruto había llamado a todos los líderes de las aldeas ocultas que controlaba. Tendré que pedirte que te vayas ahora, Sabaku. Su voz era más fría que hacía un momento. Más fría de lo que recordaba haber oído en mucho tiempo. Ella se dio la vuelta y se alejó, pasando junto a la gente que estaba en la habitación y a los demás que seguían llegando. Yoshihiro observó a la chica irse con los ojos entrecerrados en contemplación mientras volvía su mirada de ella a Naruto con curiosidad. Kakashi fue el último en llegar, seguido por 6 hombres. Naruto reconoció fácilmente a Toshiro, el hijo adoptivo de Wan, y al hombre que más le gustaría ver a cargo de Kiri. Los otros 2 eran candidatos a considerar. Un hombre estaba con 2 guardias, el otro solo con 1. Veo que Kiri aún no ha elegido a su nuevo líder, dijo, dirigiendo claramente toda su atención hacia ellos. El que tenía 2 guardias dio un paso al frente. Era un hombre delgado, con abundante cabello negro y rostro delgado y juvenil. Por los informes, Naruto sabía que ambos candidatos eran hombres de mediana edad, pero a diferencia del otro que estaba a su lado, este parecía tan joven que podría haber sido el hermano de Toshiro. No tenemos Hokage-sama, dijo con una sonrisa apaciguadora en los labios. Parecía un buen lamebotas. Sin embargo, todos los miembros del consejo de Kiri coincidieron en que nosotros, como candidatos, deberíamos estar presentes para representar a nuestra aldea en este momento.
Naruto lo fulminó con la mirada, y la agresividad que había acumulado en su interior tras el encuentro con Temari hacía apenas unos momentos parecía dirigirse únicamente a él. No. El joven comenzó. Disculpe, Hokage-sama. No, repitió Naruto con la misma voz baja que parecía resonar por toda la sala. Cuando tus consejeros tengan la competencia para elegir a su propio líder, ese hombre comparecerá ante mí. Pero Hokage-sama, ninguno de ustedes tiene la autoridad para representar a su aldea ante mí. Y por lo tanto, ninguno de ustedes debe irse. Dijo simplemente. El supervisor Ataque se quedará y divulgará lo que desee a quien su aldea elija. Si tienen la mente para elegir antes de que el tiempo nos convierta en ancianos marchitos y la guerra termine. Los tres candidatos se miraron fijamente, y en ellos dos hombres pudo percibir su disgusto y resentimiento. Toshiro también percibió lo mismo, pero atenuado por una leve comprensión. Sin embargo, ninguno de los tres se movió de su sitio. No fue una petición. Fuera. Repitió Naruto casi gruñendo. O te echaré. Tan rápido y tan silenciosamente como llegaron, se fueron. Naruto entonces dirigió su mirada a las personas que quedaban en la habitación. 5 supervisores y los líderes de la aldea de Kusa, Ame, Taki, junto con Toyoisa y Yoshiro de Iwa. Mientras lo miraban, estaba de espaldas a una ventana abierta, con la cicatriz más reciente y visible de la aldea colgando tras él. Un recordatorio. Y una prueba. Vería a estos hombres por lo que realmente eran. Líderes acobardados, demasiado cobardes para actuar, o serpientes ocultas entre la maleza, esperando el momento oportuno para contraatacar al hombre que exigiera su reverencia. Si alguna sutileza se revelara, sería aquí. Con el símbolo de su debilidad presente y evidente para cualquiera con ojos para verlo. Y para cualquiera con la suficiente estupidez como para ser alentado. Sin embargo, no gozarían del mismo privilegio que el Kazekage. Los supervisores, Mitari Shianko de Kusa, Shino Aburame de Iwa, Atake Kakashi de Kiri, Doromichi Sengo de Ame y Matsudaira Kichio de Taki. Los 5 supervisores habían entregado sus informes preliminares antes de su llegada. La noticia del ataque ciertamente había tomado por sorpresa a los líderes de sus aldeas asignadas, pero hasta el momento, ninguno de ellos, salvo el de Kusa, había mostrado interés alguno. Simplemente tendría que confiar en su capacidad para vigilar a 4 de estas personas a la vez. Aunque estaba bastante seguro de que Yoshihiro no se rebelaría dado el sello que había puesto sobre su sobrino, no sería la primera vez que un líder de aldea buscaba su propio beneficio al permitirse el asesinato de un familiar. Se apartó de su escritorio, poniéndose de pie en toda su altura. Las túnicas blancas de su oficina eran un espejo opuesto al negro de los supervisores. Sus órdenes son sencillas, dijo. Quiero que todos los ninjas disponibles en cada una de sus respectivas aldeas estén reunidos y listos para marchar sobre Suna en un mes. Cada líder miró a los demás en la sala, e incluso los supervisores movían sus ojos de un lado a otro antes de recuperar su antigua disciplina y mantener su mirada fija en él. La líder de Taki, una mujer mayor que él por una década aproximadamente, habló. Hokage-sama, estamos a finales de noviembre. Cabello castaño claro, ojos entrecerrados. Era conocida como Shinko Naomi. Se había convertido en la líder de Taki tras la muerte de Kenpachi y había servido allí desde entonces. Aunque rara vez habían hablado directamente, desde el principio había sido una de las mayores defensoras de la paz entre su aldea y Konoha. Algo en sí mismo bastante sospechoso. Según los informes de los 20 supervisores asignados a la aldea durante la última década, era una administradora brillante, pero no contaba con la lealtad plena en sus propias tierras. Se habían producido numerosos levantamientos respaldados por elementos rebeldes dentro de la fuerza ninja de Taki. Todos fueron reprimidos hasta su erradicación. No se había podido rastrear su paradero, pero más de un supervisor había comentado lo sospechoso que era que un líder pudiera ascender al poder y, sin embargo, ignorar las intenciones de los elementos de su propia aldea. Naruto arqueó una ceja ante su pregunta, decidido a provocarla, aunque solo fuera un poco. Sí. Gracias por la actualización del mes. La necesitaba. La mujer inclinó la cabeza, casi con docilidad, y no por primera vez, Naruto se preguntó cómo era posible que fuera líder de la aldea. O si esa apariencia mansa ocultaba intenciones de disidencia. Yoshihiro se tomó la libertad de aclararlo. Quiere decir que el invierno ya casi está aquí. Para cuando hayamos movilizado la marcha, ya habrá llegado. Los dioses del cielo saben que no se lucha en Suna durante el invierno. Las temperaturas caen muy por debajo de cero al anochecer.
Las partes de tu ejército que no sufran un golpe de calor durante el día estarán luchando contra la congelación por la noche. Tendrías que llevar equipo para lidiar con ambos extremos ridículos. Sin mencionar que luchas contra un enemigo bien preparado, en su propio territorio, que sabe que vienes y estará más que listo para enfrentarte a cada paso. Por un momento Naruto no dijo nada, manteniendo su mirada al frente antes de finalmente abordar la declaración. Soy plenamente consciente de lo que nos espera en Suna, Shimazu. Mis órdenes se mantienen. Yoshihiro lo observó un momento antes de volver a hablar. Los demás líderes le permitían ser el defensor de la oposición. Era el mayor de todos y el único cuyas palabras podían tener peso. Si él e Iwa se rebelaban, bien podría significar el fin de las conquistas de Konoha. Sería una lucha mantener una fracción de su territorio actual. ¿Estás seguro de este chico?, preguntó. Si esto sale mal, puede que al final no tengas ni un ejército ni un imperio dignos de mención. Por un instante, solo un segundo, Yoshihiro habría jurado haber captado un destello en los ojos del rubio. ¿Era vacilación? ¿Contemplación? ¿Consideración? No lo supo, pero la preocupación lo invadió, y las advertencias brillaron con un rojo intenso en su visión interior. «Tienen sus órdenes», dijo simplemente. «Cumplan con ellas. Todas las fuerzas serán reunidas y se dispondrán a marchar sobre Suna en el plazo de un mes. Y a quienes no cumplan estas órdenes», advirtió, mirando fijamente a cada uno de los líderes de la aldea. «Su muerte no será rápida». Un arrebato de instinto asesino, tan repentino y abrumador, casi hizo que los líderes de la aldea se replegaran sobre sí mismos. Todo el peso de su poder descendió sobre cada uno de ellos por un instante. Un recordatorio para cada uno de ellos. Un sudor frío brotó de sus frentes y los rasgos de Yoshihiro se tornaron severos y graves después de que eso sucedió. Naruto señaló la puerta. Esperando que su promesa de venganza y la demostración fueran suficientes para obligarlos a obedecer. Váyanse. Pronto todo terminaría. Pronto. Pero hasta entonces, solo por un poco más de tiempo, necesitaba su cooperación. Necesitaba que obedecieran solo por un poco más de tiempo. Solo un poquito más de tiempo. Después de eso, ellos no importarían, ni tampoco Suna. Nada de eso importaría. Los líderes salieron en fila, y Naruto se quedó con los otros 5. Vestía de negro, un reflejo de su blanco. La mano negra. No era un nombre que él les hubiera dado, por supuesto, como tampoco había adoptado el nombre de el Rey Demonio. Era uno que les daban los plebeyos, como suelen hacer. Y en cierto sentido era verdad. Estas 5 personas, que pasaron por un ciclo de 6 meses, fueron sus manos en cada aldea. Sus manos, oídos, ojos y nariz. Sus sentidos. Incluso su voz, si fuera necesario. Los miró igual que a los líderes de la aldea. Asegúrense de que obedezcan las órdenes. Ellos inclinaron la cabeza en respuesta y Naruto se inclinó hacia la mesa nuevamente. ¿Alguno de ustedes desea informar algo? Anko fue la primera en dar un paso al frente. El líder de Kusa, Tatsuoki, dijo, con un desagrado evidente hacia el hombre. Podría ser problemático. Evita su eliminación si es posible, ordenó el Jinchuriki. Pero si lo consideras necesario, encárgate de que muera. Si puedes, culpa a uno de los suyos. Mientras esos soldados marchen a luchar al sur, me da igual. Anko asintió. Entendido. Shino dio el siguiente paso. Naruto-sama, dijo con una reverencia respetuosa. Tras conocerse lo sucedido aquí en Iwa, se han producido numerosas deserciones. Varias docenas de ninjas, desde Chunin hasta Jounin, han huido. Se estima que la población civil en las aldeas periféricas del territorio de Tsuchigakure triplica esa cifra. Naruto ni siquiera pestañeó. No importa. Shino hizo una pausa. Okage-sama, estamos bastante seguros de que estos desertores se dirigirán a Suna. Probablemente sí. Respondió con un leve gesto que apenas podía considerarse un encogimiento de hombros. Pero no importa. Repitió. Shino, escondido detrás de sus gafas, se quedó mirando por un momento antes de asentir y volver a la fila. ¿Permiso para hablar libremente?, preguntó Kakashi, captando la atención de todos. Habla entonces. Yoshihiro tiene razón, Naruto, dijo el imitador. Si atacas Suna durante el invierno, la mayor parte de tu ejército regresará convertido en cadáveres. Ganes o pierdas. Si la idea de revivir a los muertos te perturba, ataque, dijo Naruto con voz lenta y monótona, encontrando su asiento y ocupándolo detrás del escritorio. Entrelazó los dedos delante de la boca, mirando fijamente al ninja de cabello blanco antes de terminar.
Entonces déjalos donde caen. La puerta crujió sobre sus bisagras oxidadas, con un chirrido horrible al abrirse de par en par. Kiba levantó el brazo que le quedaba, bloqueando el resplandor de la luz que le quemaba los ojos. Eres un estúpido pedazo de mierda. Una voz demasiado familiar siseó desde la puerta. Kiba entrecerró los ojos a través de la luz, mirando con desgana al intruso. La persona descendió, con pasos resonando en las celdas oscuras al acercarse a los barrotes. Con el rostro ya no velado por las sombras que proyectaba la luz a su espalda, el Inuzuka pudo ver la ira pintada en sus rasgos. Ira, asco, y lástima. El último le hizo gruñir en algún lugar de su garganta. El portador de la sombra miró hacia la puerta y, con otro chirrido, ésta se cerró, cubriéndolos de oscuridad por un instante antes de que Shikamaru encendiera una pequeña llama sobre sus dedos índice y medio. La técnica de fuego más básica. Apenas apta para encender una fogata. Allí de pie, con nada más que una vela proverbial entre ellos, los dos amigos no rompieron el contacto visual. Amigos, qué palabra tan extraña. Hizo reflexionar a Shikamaru. ¿Seguían siendo amigos de verdad? Nadie podía contactar con Kiba desde la muerte de Ana. Estaba, o está, desconsolado, yendo de bar en bar, bebiendo hasta hartarse. Cada 2 días parecía que uno de ellos tenía que salir a asegurarse de que el tipo llegara a casa o no muriera por intoxicación etílica. Habían intentado ayudarlo, cada uno a su manera. Pero ¿qué podían hacer por un hombre que había perdido a toda su familia inmediata por esto? Por la guerra. ¿Al rey demonio? Le hizo preguntarse si alguna vez fueron realmente amigos o solo dos ratas atrapadas en el mismo barco que se hundía. Habían llegado tan lejos y sin embargo, realmente no se habían movido en absoluto, ¿verdad? Se pasó una mano por el pelo, suspirando por la nariz. Allí están, un hombre golpeado y roto, y otro que muy bien podría unírsele muy pronto. ¿Te importaría decirme por qué te has vuelto tan maldito idiota? El Inuzuka bajó la mirada, avergonzado. Disculpa. Perdón. Espetó Shikamaru. Atacaste a una mujer. A una civil, nada menos. Lo siento mucho. Gritó Kiba, poniéndose a la defensiva. Se parecía a esa perra Yuga. Piel pálida y cabello oscuro. ¿Vas a blandir ese brazo falso tuyo con garras frente a la mitad de las mujeres del pueblo? ¿No? Pues cállate la boca. Ni se te ocurra intentar justificarte conmigo. Espetó el Nara. Estaba furioso. En realidad, solo una parte, gran parte, pero una parte al fin y al cabo, se debía a Kiba. La mayor parte era frustración por todo lo demás. Ahora había silencio entre ellos mientras Kiba permanecía sentado allí, intimidado y avergonzado, mientras Shikamaru intentaba controlar su repentina ira lo mejor que podía. ¿Está bien? Aventuró finalmente el ocupante de la celda. No le hice daño, ¿verdad? ¿Qué? No tan borracho como para no ver el pelo negro, pero sí lo suficientemente borracho como para no notar que le hiciste unas cicatrices nuevas en los brazos. Shikamaru lo observó mientras palidecía. Sus rasgos permanecieron neutrales, aun sabiendo que la mujer solo tenía un codo raspado y un labio sangrante. Los Ambu habían intervenido con gran rapidez. Estaban lo suficientemente nerviosos como para reaccionar ante la más mínima perturbación dentro de las murallas de la aldea. Y a Kiba, incluso cuando estaba sobrio, difícilmente se le podría llamar una pequeña perturbación. Perdón. La interrumpió con mordacidad. Sí. Ya lo mencionaste. Kiba miró hacia abajo. Era un hombre destrozado, y estaba hundiendo el tacón de sus botas en los fragmentos. El silencio entre ellos se prolongó. Más cargado de palabras no dichas. Pero Kiba era, como era de esperar, predecible. Era solo cuestión de tiempo. ¿Qué me pasa ahora? Preguntó finalmente, tras una eternidad en el crepúsculo parpadeante de la llama. Tal como se esperaba. Nada. Preguntó Nara arrastrando las palabras. Levanta la vista, observando a través de los barrotes el rostro severo del lanzador de sombras. ¿Nada? Shikamaru mete la mano en su chaqueta, saca un pequeño archivo enrollado y lo arroja a la celda. Les presento a su nuevo equipo, gruñó. 11 de los criminales más despiadados y crueles de esta aldea. Ustedes los liderarán. Todos son de alto chunin y no superior, realizarán misiones de asalto y hostigarán las líneas de suministro tras el avance del ejército de Konoha. Si quieren arriesgar sus vidas, pueden hacerlo al servicio de su aldea. Kiba parecía que iba a preguntar algo más, pero Shikamaru continuó, deteniéndolo. Esta noche, un hombre entrará en esta habitación. Te sellará. Lo dejarás.
Mañana por la noche, 3 Sambu vendrán y abrirán tu celda. Los seguirás, ¿está claro? ¿Qué hace la foca? Los pájaros enjaulados a menudo quieren libertad. Fue todo lo que dijo, pero la pista era más brillante que el sol del mediodía. Gaara aprueba esto. Por primera vez, un toque de escepticismo se asomó a su voz, y Shikamaru no lo culpó. El honor de Gaara lo llevaría a cortarse el estómago antes de aprobar algo así. Él respondió con la verdad. No. No lo sabe, y me gustaría que así fuera el mayor tiempo posible. Me ayuda que esté inconsciente ahora mismo. Kiba miró el archivo, lo abrió y solo encontró imágenes. Esos 3 Sambu que mencioné, dijo Shikamaru, mientras se alejaba. Antes de que te suelten, te darán una secuencia de sellos. Memorízalos y confío en que sabrás cuándo la situación es adecuada para usarlos. ¿Me confías eso? Preguntó el prisionero mientras Shikamaru subía las escaleras y golpeaba la puerta de hierro. Se abrió y Kiba entrecerró los ojos ante la luz brillante. Nunca dije que fuera mucha confianza, dijo Nara antes de que la puerta se cerrara tras él. La vainilla cantó en la boca de Chouji, y sus papilas gustativas estallaron bajo sus mejillas hinchadas. El hombre corpulento sintió que iba a llorar de alegría. ¿Dónde has estado toda mi vida? Gritó dramáticamente, casi acunando el cono extra grande contra su mejilla. Sakura no pudo contener la risita que le salió mientras lamía un trocito de su propio cono. Te juro que te casarás con un chef. O con tu refrigerador. Chouji le devolvió la sonrisa y, al verlo dar otro bocado, descubrió que no podía culparlo en absoluto. El helado era un capricho poco común en Suna, y más raro aún ahora que la mitad de los sabores se habían cortado debido a que sus orígenes se encontraban en territorio controlado por Konoha. Pero el invierno ya estaba en el horizonte, así que tal vez podrían tener un poco más. Antes de que las cosas empeoraran. Siguió el ejemplo de Chouji, pero optó por lamerlo más pequeño y saborearlo en lugar de simplemente tragárselo. El premio ya era bastante caro. Podría haber comprado una pequeña caja de bento por lo que valía. El heredero de Akimichi se sentó en un banco y ella se acomodó a su lado. Estaban en la plaza principal, un bazar con 100 personas yendo y viniendo a su alrededor. Compraban y vendían productos, llevaban artículos y bolsas o simplemente paseaban. Cerca del centro de la aldea, la plaza estaba conectada con casi todas las carreteras principales y caminos secundarios que conducían a cada rincón. La torre del cafecaje estaba justo al final, por Dios. La piedra angular de todo el lado oeste de la aldea, con las murallas rodeando la plaza para unirse en el extremo oeste de la torre. De hecho, pensándolo bien, quienquiera que controlara esta plaza básicamente controlaba la aldea. Podrían dispersar sus tropas por cualquier lugar y atacar a otras fuerzas y personas que, muy probablemente, quedarían aisladas entre sí. La lucha organizada se reduciría a reyertas en plena calle, todo se decidiría en luchas cuerpo a cuerpo, no se podría lanzar ningún contraataque efectivo. Sería, los dedos de Chouji chasquearon frente a su cara y ella se echó hacia atrás, parpadeando antes de mirarlo. ¿Qué? ¿Vuelves a poner esa cara?, respondió, arrugando la cara como un niño haciendo pucheros. Esa cara de pensando en cosas diferentes sobre las próximas peleas. La pinchó, con su dedo gordo, en el hombro. Recuerda que hoy es para relajarse. Ino y Shika estuvieron ocupadas, pero iba a sacar a al menos una de ustedes para que se despejaran de estas cosas. No mencionó a Kiba. Ella intentó no prestarle demasiada atención. Sonriéndole, sus ojos verdes se suavizaron un poco. Lo siento. Intentaré pensar en cosas más felices, ¿vale? Tienes que estar sonriendo. Se separó los labios, mostrando sus dientes blancos como perlas. Si te prometo que te quedaré con esta cara todo el día, ¿serás feliz? Preguntó, manteniendo la sonrisa. No lo hagas por mí, dijo. Hazlo por ti. Pronto ustedes 3 serán los que tengan canas y arrugas de preocupación por todo el rostro. Esta vez, le dio un golpe en el hombro. Retírate. El hombretón sonrió. ¿La verdad duele? Creo que voy a llorar hasta quedarme dormida, dijo, y, al cabo de un momento, añadió otro ponche para colmo. Chouji se rió. Los dos estaban sentados, sonriendo juntos mientras comían sus respectivos postres cuando, de repente, a menos de 1,5 metros de distancia frente a ellos, unos niños pasaron corriendo en una carrera de gritos y pequeños pies. Uno tropezó, y con una caída que sonó casi tan repugnante como parecía, la cara del niño golpeó el piso de piedra del pasillo del bazar. Oh, mier, Sakura escuchó a Chouji sisear mientras corría hacia adelante mientras otros espectadores jadeaban.
Ella lo siguió un momento después, reaccionando después del impacto cuando Chouji giró al niño, que ahora estaba llorando, para evaluar el daño. Fue un rasguño grave, y parecía muy doloroso para un niño, que iba desde su barbilla y luego dejaba piel intacta a lo largo de la hendidura de su mandíbula y la mejilla inferior, hasta un desgarro áspero y rasposo a lo largo de su pómulo izquierdo y otro parche de piel rasguñada a lo largo del lado izquierdo de su línea del cabello, cerca de su sien. Lágrimas cálidas y gruesas corrían por las mejillas del niño y él se apartó de Chouji mientras el hombre grande hacía todo lo posible por echar un vistazo, temiendo el toque de otra persona donde le dolía, como temen todos los niños. Déjame, dijo, apartando suavemente el cuerpo de Chouji antes de sujetar la mejilla sana del niño con una mano y sujetarlo firmemente en su lugar mientras con la otra presionaba su toque de sanadora sobre la piel desgarrada. El niño luchó por un momento, pero se detuvo lo suficientemente rápido cuando su toque alivió el escozor y el ardor que sentía en su rostro. Los otros niños con los que había estado corriendo se reunieron a su alrededor mientras algunos de los otros adultos seguían adelante. ¿Por qué corrían?, preguntó al grupo, sin apartar la vista de su trabajo, observando cómo la piel se curaba y se reconstruía sobre el raspón. ¿No saben que podrían lastimarse? Solo estábamos jugando, dijo un niño, a la defensiva, mientras otra niña intervino. Jugando a la arena y las hojas. Sakura se sintió tensa, su concentración se desvaneció por una fracción de segundo al oírlo. ¿Arena y hojas?, preguntó. Sí, ninjas de arena y ninjas de hoja, dijo el chico que habló la primera vez con una sonrisa. Un grupo juega como ninjas de arena y el otro como ninjas de hoja. Sakura sintió que sus labios se apretaban, sus dedos se apartaban de la mejilla ya curada del niño herido mientras miraba al suelo de piedra para evitar mirarlos. Ah. Estos niños queriendo jugar a la guerra. Como si la guerra fuera una especie de juego. Se enojó con ellos por un momento, enojada porque creían que era un juego. Sabía que era irracional. Eran niños, de no más de 7 u 8 años, tal vez incluso más pequeños. Ella había sido como ellos en su momento. Simplemente no sabían, pero la guerra no era un juego. Allí moría gente de verdad. Amigos de verdad que nunca volvería a ver. Fue la voz de Chouji la que la sacó de sus pensamientos oscuros, su voz transmitía toda la naturaleza sencilla que ella conocía. ¿Por qué no tocan otra cosa?, preguntó. ¿A qué más jugaríamos?, preguntó uno de los niños mientras su amigo se levantaba frotándose la mejilla aún sensible. Nada de ninjas de hoja, dijo el Akamichi con un susurro conspirativo. ¿No saben que son unos idiotas testarudos? ¿Y qué hay del rey demonio?, preguntó una niña. Mamá dice que es invencible, que no puede morir. Podía imaginarse la cara de ofensa de Chouji con el tono de voz que les puso. Bueno, dile a tu mamá que se equivoca. El Kazekage Gaara lo venció el otro día. Te lo dije. Intervino otro niño. Mi papá dijo que Kazekage-sama le había destrozado una montaña encima. No lo hizo. Dijo otro niño. Todo el mundo sabe que el Kazekage controla la arena, idiota. No hay montañas de arena. Bueno, Kazekage-sama lo venció. Chouji interrumpió en voz alta y Sakura lo miró. Tenía los ojos muy abiertos y la mandíbula apretada, en lo que ella pudo ver era una fingida seriedad, pero podría ser medianamente convincente para un niño de 8 años. Quizás. Entonces no hay razón para jugar como un ninja sin hoja cuando los ninjas de arena son mucho mejores, ¿verdad? ¿Qué tal si piensas en otro juego? Los niños se miraron entre sí antes de que el primero volviera a hablar. No, arenas y hojas es divertido, vamos chicos, vamos al parque. Luego, siguiéndolo, el grupo corrió a su lugar designado. Solo el chico que Sakura había curado se detuvo para hacer una rápida reverencia y agradecerles antes de correr tras ellos. Chouji suspiró teatralmente. Niños, ¿eh? Cuando se levantó, le ofreció una mano para hacer lo mismo, lo cual ella aceptó. Quizás deberías haberlos asustado un poco, comentó mientras los miraba fijamente. Que se diviertan, dijo el Akimichi con solemnidad. Demasiado pronto, puede que se les cumpla su deseo. Y jugarán con arena y hojas de verdad. Los niños no deberían tener miedo de las cosas oscuras de su propia aldea. Sí que deberían. Exclamó sin pensar. Su mente viajó al pasado, al lugar donde lo vio por primera vez. Sakai. Había salido de aquel infierno abrasador como si el mismo infierno lo hubiera engendrado en llamas. La sangre de Kiba había sido cálida contra su carne, pegajosa y cada vez más fría contra su piel, mientras sus serpientes emergían como sierpes de las viejas historias, silbando y gruñendo. Tantos muertos.
Los había matado a todos. El Tsuchikage y todos sus amigos no habían sido más que motas de polvo luchando contra una tormenta. La asustó entonces. La asusta ahora. Le habían lanzado todo lo que tenían, toda su fuerza, todo su poder. Fue en vano. Se había burlado de todas las afirmaciones sobre su invencibilidad. De cada borracho de bar, de cada narrador de historias y de cada madre que les contaba cuentos a sus hijos sobre él. Al menos, lo tenía hasta ese día. Tantos mitos. No hables de él, pues incluso pensamientos dispersos lo acercarán. Un demonio que ha tomado la piel de un hombre. Él reina la vida de aquellos que luchan contra él. Una criatura ni viva ni muerta, incluso Chiyo-sama una vez le había hablado poéticamente sobre él. La criatura en la que se ha convertido ese chico no es más que una cáscara. No la llames él, llámala eso. Porque solo es una herramienta para matar. Ya está muerta, ¿lo ves? Solo es cuestión de a cuántos más matará antes de caer. Y siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Desespera cuando él venga, porque trae el fin de tu vida. Él no teme a nada, porque es el miedo hecho carne. Uno vale más que mil. Miles de mitos, miles de leyendas que se amontonaron unas sobre otras hasta que la verdad quedó tan enterrada que nadie pudo encontrarla. Diablos, maldito Shikamaru. El maldito Shikamaru, que apenas creía en la maldita gravedad, ya había oído hablar con alguien. No le importa su gente. Ni los que ha conquistado. Ni los que pretende conquistar. Luchará contra Iwai Kumo, y cuando acabe con ellos, luchará contra nosotros, y cuando nos vayamos, seguirá luchando hasta que no quede nada. Tantos miedos diferentes pusieron sobre él y el manto de Rey Diablo que incluso ella misma lo olvidó. Incluso ella, no, todos. Todos los que vienen de Konoha. La mayoría conocía su nombre, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. Como si el susurro de su aliento, llevando su nombre, los envenenaría. Uzumaki Naruto. Un hombre que no puede ser asesinado. Sintió unas manos sobre sus hombros y alzó la vista. Se encontró con Chouji de pie frente a ella, con una sonrisa suave y una mirada triste. Él sabía a dónde la habían llevado sus pensamientos. Oye, dijo, apretándola un poco con sus dedos regordetes que la hicieron sentir pequeña. No te preocupes. Saldremos de esto. Encontraremos la manera. Él la tranquilizó. Como muchos lo habían hecho antes, y probablemente más lo intentarían en el futuro. Pero él, estaba tan seguro, tan convencido que ella no pudo evitar sonreír. Sus pies la impulsaron hacia adelante, y pronto se encontró abrazando a su gran amigo como el osito de peluche que él mismo proclamaba ser. Prométeme que nunca cambiarás, Chouji. Lo prometo. Y se encontró sonriendo de nuevo como había prometido que lo haría. Cuando el Kazekage despertó, encontró mantas cálidas y la luz del sol entrando a través de su ventana, abrasadoramente calurosa como era costumbre allí en el desierto. Se incorporó en la cama, mareado y aturdido por el sueño inducido por el agotamiento. Gimió, llevándose una mano a la cara mientras giraba las piernas por el borde, notando que también se había puesto ropa de dormir. Se sentó y se quedó mirando las tablas del piso de su habitación durante casi 2 minutos antes de reunir la fuerza para ponerse de pie y salir por la puerta. Tuvo que agarrarse a la barandilla al bajar las escaleras, y se sentía tan agotado que imaginó que las ojeras eran tan negras como en su juventud. Al llegar al penúltimo escalón, Kankuro apareció en su silla, empujando su silla mientras se acercaba con una sonrisa burlona. «Te ves fatal», dijo. Con su hermano allí, frente a él, Gaara se dio cuenta tardíamente de que no había necesidad de caminar más y así, sin ceremonia, sentó su trasero en el tercer escalón. Kankuro cambió de posición, girándose para que su cabeza quedara del otro lado de la barandilla de la escalera mirando a Gaara a través de los ejes de madera. Los sellos de invocación inversa de larga distancia te exigen mucho más de lo que pensaba. Están prohibidos por algo, murmuró la pelirroja. Si tuvieras menos chakra, estarías muerto antes de que te encontráramos. Y mi cuerpo tampoco se ha recuperado, al parecer. Se autodiagnosticó, levantando una mano que temblaba visiblemente. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? 1 semana, respondió Kankuro con frialdad. Lo bueno es que ese plan descabellado tuyo fue todo un éxito. Gaara abrió los ojos, mirando a su hermano con un poco más de atención ahora, tratando de obligar a su mente a mantenerse concentrada al menos por un poco más de tiempo. Como saben, entramos allí con 138 hombres, y 107 lograron salir, 44 de ellos ilesos. Solo 3 resultaron gravemente heridos y están siendo atendidos en el hospital. Todo lo demás fue leve.
Hubo unas 10 bajas, tal vez menos. Gaara asintió, sintiendo nuevamente la pesadez en sus párpados. Estaba demasiado cansado. Ni siquiera pudo reunir la serenidad necesaria para sentir apenas una punzada de compasión por los muertos. ¿Y cuál es el estado de la aldea? Kankuro sonrió. Están prácticamente extasiados. Deberías escuchar todas las historias que circulan sobre tu hermano. No había visto a los hombres tan esperanzados desde aquí. El titiritero hizo una pausa, frunciendo el ceño al recordar quién era ella. Ahora eres un héroe. Gaara asintió al ver la sonrisa confiada de su hermano. Una que no había visto en mucho tiempo. No tuvo el coraje de decirle que no era una actuación que pudiera repetirse si Naruto luchaba contra él allí. Por alguna razón, el rey demonio nunca había invocado el poder de Subihu. Al menos hasta el final, en un momento de desesperación. Se había estado conteniendo durante esa pelea por alguna razón. Pero la próxima vez, se quitaría los guantes. Gaara era más fuerte aquí en Suna, pero ¿sería lo suficientemente fuerte para luchar contra todo el poder del rey demonio? Lo dudaba. Aún así, mirando a su hermano, no tenía ni la voluntad ni el deseo de decirle esto. Ya había agobiado bastante a Kankuro últimamente. Esta carga de duda la intentaría, no, debía cargarla solo. El Kazekage sonrió. La próxima vez me aseguraré de dejarte algo de gloria. No escuchó la respuesta de su hermano, solo vio sus labios moverse antes de volver a dormirse, su cabeza golpeando contra la barandilla de las escaleras. Akina sintió que su estómago se retorcía y formaba un nudo cuando escuchó la noticia. Nubes oscuras se extendían sobre su cabeza, protegiendo al mundo de la luz del sol, mientras su superficie gris piedra oscura se movía en lo alto, retumbando con truenos y la promesa de lluvia. Coincidía bastante bien con su estado de ánimo. No había ningún amor perdido entre su hermano y ella, y mucho quedaba sin decir y sin hacer entre ella y Gaara, pero escuchar decir que los dos habían peleado en una gran batalla sin ella allí envió astillas de 1000 emociones atravesando su pecho. La ira estaba allí, ira hacia ellos, hacia su ausencia. Anhelo también. Deseaba haber estado allí, haberlo visto con sus propios ojos en lugar de oírlo con oídos que escuchaban historias medio locas que sin duda se habían vuelto más exageradas e inexactas con el tiempo. Sin embargo, la mayoría coincidía en una cosa. Gaara había atacado Konoha y luchado contra Naruto. No estaba del todo claro si fue derrotado por el rey demonio o por el propio Naruto. Pero sin duda habían luchado. También sintió dolor, una punzada que le atravesó el corazón, y que ahora era más claro que nunca que ahora era una forastera en esto más de lo que había sido nunca. Pero era la preocupación lo que más la atormentaba. La preocupación y el miedo la abrumaban y la apretaban. Se preocupaba por alguien que sabía que era un buen hombre. Y por otro que sabía que era de su misma sangre. Ahora ella no estaba de ningún lado y en cierto modo era tan fácil como difícil. Hoy caminó sola por el pueblo. Kisame había salido a hacer algún recado, lo que le daba tiempo para vagar sin rumbo, perdida en sus pensamientos. Como si un cubo celestial acabara de voltearse, las nubes liberaron una inmensa capa de cal. La lluvia azotó el pueblo y el agua resbaladiza se deslizó por las baldosas y goteó hasta el camino de tierra, convirtiendo rápidamente el suelo a sus pies en una arena húmeda y pastosa que se le pegaba a los zapatos. Ella maldijo, levantándose la capucha y corriendo hacia un puesto de comida cercano, cuyo techo en ángulo le proporcionaba refugio. Ella se quedó parada en el borde del pequeño edificio, contenta de esperar tranquilamente a que pasara la tormenta en la esquina de este puesto. «Señorita», oyó a sus espaldas, momentos, minutos, y encontró a un hombre mayor inclinado sobre el mostrador. «¿Quiere pedir algo mientras espera?» «Storm no se va a ninguna parte». Negó con la cabeza, ajustándose la capa con más fuerza mientras una ráfaga de viento salpicaba lluvia sobre sus pies y entraba en la tienda. Encontró una tienda de ramen mientras observaba a una chica en la trastienda echando fideos en una olla. «No tengo dinero ahora mismo», respondió con mal humor. Era cierto, Kisame les había quitado todo el dinero, diciendo que lo necesitaba para hoy. Era solo la segunda vez que lo hacía en los 3 meses que ella llevaba viajando con él, y la primera vez que compraba suministros y equipo que sabía que necesitarían. Ella no le había negado hoy cuando él le pidió. El hombre mayor la miró un segundo. «¿Qué te parece? ¿Una por cuenta de la casa, eh? ¿Les regalas tazones de ramen a cualquiera?», preguntó con bastante suspicacia. «Solo a los que parecen tener un mal día», respondió. Sin ánimo de ofender, «pero parece que tienes problemas», dijo con cierta cautela y una leve sonrisa.
Un tazón de ramen te sentaría bien. Créeme. Lo pensó un momento y luego inclinó lentamente la cabeza. Gracias. El hombre sonrió antes de mirar a la chica en la cocina. Uno especial. La niña asintió y, minutos después, un recipiente humeante fue colocado frente a ella, junto con sus palillos y servilletas. Tomó los palillos frotándolos entre sus manos por un segundo antes de comenzar a comer. Sorbió el primer bocado, masticando un par de veces antes de tragarlo. Está bueno, lo felicitó. El mejor del sector, dijo el hombre, sonriendo antes de volver a lo que estaba haciendo, con el ceño fruncido por la concentración. Comió en silencio, solo con el hombre y su comida como compañía. Los minutos transcurrieron en una quietud apacible, inusual para ella, hasta que casi terminó. Entonces, un conocido tanque azul con piernas entró por las puertas de la tienda. Aquí tienes, dijo el ex Akatsuki, sonriendo con esa forma suya de ser algo interesante, y Akina vio al dueño del puesto quedarse boquiabierto por un buen segundo o dos antes de cerrar la boca, encogerse de hombros y volver a lo que había estado haciendo. Ella tuvo que preguntarse dónde había vivido el dueño o qué había visto para simplemente darle a Kisame una mirada atónita momentánea, encogerse de hombros y continuar como si hubiera visto cosas más extrañas. Kisame miró el cuenco con el ceño fruncido, aunque no había verdadero disgusto. ¿Me estás ocultando algo? Creí que dijiste que me diste todo tu dinero. Lo hice. Ella respondió y el hombre pez se quejó. Debió de suponer que ella lo esperaba a que regresara con el dinero que les quedara, porque metió la mano en su capa y sacó algo. ¿Cuánto, viejo? Preguntó. Dije que la casa invitaba. El dueño los despidió con un gesto. El próximo plato lo pagan ustedes. Kisame se encogió de hombros y le indicó que la siguiera. Akina se levantó de su taburete e hizo una reverencia al dueño del puesto. Gracias, dijo. El hombre mayor sonrió y asintió. No hay problema, señorita. Miró el tazón y el pequeño caldo que aún se acumulaba en el fondo, dándose cuenta de que, mientras comía, realmente había estado en paz. Los problemas no la habían abandonado, pero se habían alejado al menos por unos instantes. Y se sentía mejor. A veces eran realmente las cosas más simples. Se dio la vuelta y salió del puesto bajo la lluvia torrencial, uniéndose a Kisame mientras éste le entregaba un sombrero ancho de mimbre. Se lo puso, atando las cuerdas bajo la barbilla antes de mirarlo. ¿Y a dónde fue nuestro dinero? Información, dijo. Los rumores eran ciertos. Tu Kazekage se puso histérico y llevó la pelea directo a Konoha. ¿Y cuáles fueron los resultados? Preguntó, con el corazón latiendo dolorosamente bajo su pecho. Kisame la despidió con un gesto, percibiendo su preocupación con facilidad. Ninguno de los dos está muerto, chica. El Kazekage atacó para dejar una impresión, fue un espectáculo, nada más. Dudo que los dos siquiera lograran luchar antes de que él se diera la vuelta y se largara de doje. Ambos están vivos. Kaze ha vuelto a Suna, y el rey demonio ha llamado a todos sus súbditos los líderes de las aldeas conquistadas. Preguntó, sabiendo exactamente lo que eso significaba. La sonrisa de Kisame era tan amplia que amenazaba con partirle la cara en dos. ¿Sí? Gritó. La euforía le daba a su voz el tono de un niño con un juguete nuevo. El chico demonio está furioso, y esta pelea ha pasado de ser una caminata a una carrera a toda velocidad. Lo más probable es que estén marchando hacia el sur dentro de un mes. ¿Un mes? Pero, invierno. La sonrisa de Kisame casi brillaba con una alegría salvaje. Está hundiendo a su ejército en la picadora de carne, y a Suna y al mundo entero con él. Apostándolo todo a una última gran batalla. Sonaba feliz pero, no pareces sorprendido. Él soltó una carcajada. Porque no lo soy. Está haciendo exactamente lo que debe. Sintió pavor, un miedo frío subiendo por su columna mientras los ojos penetrantes de Kisame la miraban fijamente y supo que con sus siguientes palabras estaba haciendo exactamente lo que él sabía que haría. ¿Qué quieres decir? La risa de Kisame la heló más de lo que el viento y la lluvia cortante jamás podrían lograr. Ella yacía en su cama, todavía vestida con la ropa que había usado durante el día, mientras descansaba de lado, con los ojos fijos en algún punto a lo largo de la pared. El sol se hundía en el horizonte, mientras un día más comenzaba a desvanecerse en la oscuridad de la noche. Su mente vagaba y sus pensamientos vagaban, yendo a todas partes y a ninguna a la vez. La puerta se abrió, y cuando ella miró, lo encontró caminando a través del umbral, sus ojos azules encontrando fácilmente sus ojos gris oscuro. Ella se inclinó, con la parte superior del cuerpo apoyada en su brazo izquierdo mientras le devolvía la mirada.
1000 cosas flotaban en el aire entre ellos. 1000 cosas no dichas, y 1.000.000 más cuyas palabras ni siquiera podían ser pensadas. Yo, empezó, rompiendo el silencio al tragar saliva. No, estaba segura de si vendrías. No estoy seguro de por qué elegí hacerlo, admitió. Ella lo miró, buscando en vano algo que decir, algún tema que sacara a colación que no girara en torno a la guerra, a los planes que él había trazado. Pero su mente no encontró nada. Era lo más importante entre ellos en ese momento. Casi lo único desde cierto punto de vista. Ella cambió de posición, su peso pasó de su costado a su trasero mientras colocaba sus brazos libremente alrededor de sus rodillas, sus pies descalzos sobre la cama. ¿Vas a marchar, no? Preguntó con voz apresurada. Y el guante entre ellos cayó nuevamente. Sí, respondió. Era algo que nadie podría afirmar de otro modo. Era honesto. Ella aún no había decidido si su sinceridad era una bendición o un defecto. ¿Cuándo? Preguntó ella. No te lo puedo decir. ¿Por qué no? Casi gritó, con la voz fácilmente oída a pocos metros de la puerta. Me quedé, ¿verdad? Me quedé cuando tuve la peor oportunidad de escapar mientras tú estabas enterrado bajo esa montaña. La miró indignada mientras ella exigía una respuesta y, tras un instante, replicó. Es tu hermano. El rey demonio respondió, y Temari sintió un vuelco en el corazón al comprender la verdad que se escondía tras esas palabras y todo lo que implicaban. Apartó la mirada. Mírame. Fue una petición, no una exigencia. La mayoría de la gente no notaba la diferencia con él, pero ella sí. No estaba segura de cuándo ocurrió eso. Quizás por eso obedeció. Cuando volvió a mirarlo a los ojos, notó algo diferente en ellos, más suave, y su voz tenía ese tono peculiar suyo. Demasiado raro y esporádico. Dime. Mírame y dime que no intentarías ocultarle la información de alguna manera, y responderé a tus preguntas, sean cuales sean. Sintió que se le agrandaban los ojos y, por un instante de infarto, temió que fuera algún tipo de truco. Una especie de prueba. Pero ella se sacudió. No, él no haría eso, era como si no fuera directo con ella. Él se lo diría. Todo lo que ella tenía que hacer era mentirle. Quizás ni siquiera de manera convincente. Las palabras murieron en su lengua y le supieron a ceniza en la boca. Se atragantó con ellas. Bajó la mirada, apretando los ojos con fuerza mientras las lágrimas le ardían por las mejillas. Lágrimas de tristeza, arrepentimiento, dolor y rabia. Maldita seas. Maldijo. Tan suavemente que las palabras casi se perdieron en el espacio entre ellos. Maldito sea por hacerle esto. Maldito sea por poner esta aplastante carga de culpa sobre sus hombros. Maldito seas. Gritó esta vez, un grito salvaje mientras volvía a levantar la vista y lo miraba a través de las lágrimas. Él se quedó allí, sin nada más que un rostro sombrío para responderle, y ella se lanzó de la cama, sus manos y uñas parecieron más garras por un momento antes de que él la atrapara, agarrándola por la parte superior de sus brazos y girándolos a ambos, golpeando su espalda contra la pared mientras arañaba todo lo que podía alcanzar. Ella pateó, se revolvió, forcejeó, y por un breve instante pareció como si se liberara de su agarre en su furia cuando su fuerza, finalmente, venció a su esfuerzo. Ella casi sollozó, jadeando como un perro sin aliento mientras su pecho se agitaba, sus mejillas se sonrojaron, y lo encontró mirándola fijamente, su rostro a centímetros del suyo. ¿Por qué te quedaste? Le oyó preguntar. Ella intentó una vez más, con un esfuerzo de fuerza que le permitió impulsarse casi un pie fuera de la pared antes de que él la empujara hacia atrás, dejándola sin aliento. ¿Por qué te quedaste? Repitió, exigiéndole la respuesta. No lo sé. Gritó ella en respuesta. No sé por qué me quedé. Debí haberme ido corriendo, haberme ido con mi hermano Asuna y haberte dejado atrás, a ti y a este maldito lugar. Él la miró, y ella casi podría jurar que se inclinó un poco más cerca. Lo sabes, dijo simplemente. Ella apretó los dientes. Y se sorprendió hoy igual que aquella noche al inclinarse hacia adelante, besándolo. El beso fue furioso y duro, casi como si estuviera discutiendo de una manera completamente distinta. En un momento se presionó más cerca, su cuerpo contra el de ella mientras la levantaba esos preciosos centímetros para tenerla a la altura de sus ojos. Sus piernas lo rodearon por la cintura, abrazándolo. El calor de su mano la aprieta contra su espalda, y su columna se estremece al sentir su otra mano en la nuca, impidiéndole apartarse. Sus lenguas se encuentran, luchando una contra la otra mientras su músculo húmedo invade su boca explorando la sensación.
Sus pulmones empiezan a arder, pero sus manos se cierran en puños en la nuca de él, agarrándole mechones de pelo para poder abrazarlo. Para que ninguno de los dos pudiera separarse. Pero demasiado pronto para un instante eterno, su pecho se estremece y sufre espasmos por la falta de aire y tiene que apartarse. Mordiéndole el labio inferior, siente la carne bajo los dientes y apenas les permite respirar antes de besarlo de nuevo. Sus pulmones aún arden en su pecho, quemándole por dentro mientras lo abraza con fuerza. Esta vez no es la ira lo que la impulsa, sino una extraña desesperación. Es su lengua la que siente en la boca. Se encuentra con la suya, empuja contra la parte posterior de sus dientes en el paladar. Se estremece ante la sensación, ante la falta de aire, ante el calor de sus manos, ante la fría dureza de la pared a su espalda. En algún lugar en el fondo de su mente, ella es vagamente consciente de que los Ambun muy bien podrían estar observando, espiando como siempre lo hacían. Que miren, piensa la otra parte de ella. Por este momento, ellos son las únicas dos personas en esta casa, en el mundo entero que se derrumba a su alrededor, mientras sus manos recorren su cuello, sus hombros hasta los planos de su pecho. Ella se aparta, jadeando, y en ese instante su espalda se arquea bruscamente, una garra afilada como una navaja recorre su columna vertebral en un roce tan leve, casi imperceptible, que siente como un hierro candente. Su erección la presiona. Puede sentir el calor de su miembro contra su muslo a través de la ropa. Así que después de todo tenía más sangre que agua helada en sus venas. Ella se aparta, jadeando aún, intentando respirar profundamente a bocanadas antes de que sus labios se vuelvan a encontrar, más tarde de lo que hubiera deseado, antes de lo necesario. Sus dedos se aferran con tanta fuerza a su túnica que la tela empieza a ceder con sonidos que no parecen llegar a ninguno de los dos. Él se aparta de ella de repente y ella lo mira a los ojos, enrojecidos, con los colmillos más largos de lo debido. Una mano sigue alrededor de su cintura, la otra ahora presionada contra la pared junto a su cabeza. Ahora su propia cabeza se inclina, cayendo sobre su hombro, ella siente su aliento caliente contra el hueco de su cuello. Dime que pare ahora mismo, y lo haré. Lo oye exhalar. Su voz es áspera, lejos del tono sereno y mesurado que solía tener. Mil pensamientos pasan por su mente, todos los lados de su psique luchan entre sí por un momento que parece durar una eternidad. Su mirada viaja hacia la mano que todavía está presionada contra la pared al lado de su cabeza, donde tiembla levemente debajo de su túnica blanca, sus dedos con garras tallando surcos en la madera mientras lucha por mantenerse bajo control. Él le estaba preguntando, le estaba pidiendo que le dijera sí o no, él quería que ella dijera. Normalmente, esto sería algo bueno, bienvenido. Pero no aquí, no con él, su mente estaba nublada y la neblina de lujuria aún no se había disipado, pero sabía que esto era importante. Que no podía decir sí o no aquí. Tenía que ser él, necesitaba esta decisión. Gimió, cerrando los ojos mientras respiraba en su cabello. Haz lo que quieras. Jadeó, la sangre aún latiéndole en los oídos le dificultaba pensar con claridad. Esperaba haber tenido razón. Sus manos callosas acariciaron la curvatura de sus costillas, su pulgar rastrillando la piel justo debajo de su pecho. Por un instante, eso le provocó un cosquilleo en el estómago, creyó que se apartaría, hasta que vio sus ojos recorriéndola. Algo agitado, despertando, hambriento bajo su mirada. Algo había cambiado. Casi podía verlo en su rostro, despojándolo de su entrenamiento, destrozando su autocontrol. Y ahora algo diferente, un extraño, una criatura salvaje dentro de él, se desenrollaba y extendía sus alas. Su boca regresó, recorriendo su mandíbula y bajando por su garganta. Ella se mordió el labio, siseando entre dientes mientras inclinaba la cabeza. Sus manos temblaban contra sus brazos mientras lo acercaba más, sintiendo la húmeda y áspera caricia de su lengua trazando una tierna línea de carne desde su oreja hasta su cuello. Él se aleja y ella se pregunta por un momento por qué antes de sentir lo que está haciendo. Ella no baja la mirada, lo mira con atención mientras siente una garra alzándose. Se arrastra desde su estómago. Lentamente, la siente como el filo de un cuchillo contra su piel, y un calor, doloroso, un calor perfecto, acaricia su carne allí donde su chakra quema a través de su ropa. El frío roce del aire besa su estómago y su pecho mientras la ropa se abre como un chaleco cuando él termina, su carne sensible tiembla mientras su sangre corre bajo su piel y su corazón golpea contra su cráneo. Sus piernas se desenrollan de su cintura y sus rodillas tiemblan bajo su peso. Traga saliva. La cama, se oye decir, rodeándolo y moviéndose hacia el mueble mencionado.
Entonces sus brazos la rodearon nuevamente, tirándola hacia atrás y sosteniéndola fuertemente contra su cuerpo. Un brazo la rodeó por la cintura, justo debajo del ombligo, mientras sentía el otro hormigueo en la fina piel del cuello. Un dedo se deslizaba distraídamente por su garganta con una caricia sedosa mientras su respiración entrecortada se unía al latido palpitante de su corazón. Se estremeció, el mundo se onduló ante sus ojos mientras sus rodillas cedían ante la tentación de ceder, presionando su espalda contra un pecho demasiado caliente para un hombre tan frío. Extendió la mano, a ciegas, enredándose de nuevo en su cabello y justo allí, en la parte baja de su espalda, sintió ese calor familiar y duro que la presionaba, y la mano en su estómago descendió. Ella temblaba con escalofríos, casi incapaz de mantenerse en pie, y sus dedos se apretaron en su cabello mientras el otro se envolvía alrededor de su muñeca. Él presionó sus dedos contra ella, y las hojas en su cuello hormiguearon con su grito mientras los cuchillos de su repentino y agudo placer la desgarraban.